Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Bueno, muy bien. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 8 del libro de Hechos que estábamos viendo. Sí, yo había dejado mi hojita por acá. Ahí está mi hojita. Muy bien. Estamos viendo sobre un personaje que estuve buscando un poquito en la Biblia y me di cuenta de que no era la persona que yo creía que era, ¿no? Me faltaba un poquito más de estudio bíblico ahí. Vamos a ver, yo estoy de cualquier lado ahora, entonces vamos a Romanos 8. Por eso, estaba leyendo el libro de Romanos, no íbamos a ir bien. Vamos a Hechos 8, y ya les digo, versículo 26, si no me equivoco. 26, muy bien. Acá dice Felipe y el etíope en mi Biblia. Ese es el título. Uno se pregunta, ¿quién es Felipe? Bueno, nosotros sabemos que había entre los 12 apóstoles del Señor un apóstol que se llamaba Felipe. Bueno, mirando un poquito sobre esta historia y leyendo algunas cosas al respecto, leía el diácono Felipe. ¿Cómo el diácono Felipe? Bueno, vamos a ver ahí. Es importante, ¿no? Porque vamos a empezar a leer esta historia sobre Felipe y uno dice, bueno, más vale no nos equivoquemos, ¿viste? De Felipe. Vamos a ver un poquito qué había pasado acá. Para eso siempre hay que volver un poquito para atrás. En el libro de los Hechos, capítulo 6, dice así, versículo 3. Había habido un conflicto ahí porque los apóstoles todavía estaban encargados de algunas tareas que los estaban excediendo un poco, la cantidad de responsabilidades que tenían. Entre ellas era ir a visitar a la gente, llevarle la comida que la comunidad juntaba para que a nadie le falte nada. Entonces, como se armó lío con esto, dijeron, nosotros no podemos seguir en todo, ¿sí? Versículo 3 del capítulo 6 dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. No estaban buscando pastor, estaban buscando a alguien que vaya a repartir la comida, pero para todo necesitamos la dependencia del Espíritu Santo. Y dice, y nosotros, hablando de los apóstoles, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, estuvimos leyendo sobre Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, bueno, y así sigue, ¿no? A Prócoro, a Nicanor, a todos los que siguen, a Pármenas, dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, como decir, bueno, nosotros estamos reconociendo a estas personas, ¿no? Le estamos dando de nuestra autoridad para que vayan a hacer esta tarea. Bueno, después Felipe, hay un Felipe acá, no sé si se dieron cuenta, por eso lo leía, no se dice mucho más. En el libro de Hechos, más adelante, en el versículo 21, más o menos, está Pablo hablando de que se quedaron en la casa de Felipe el Evangelista. Bueno, Felipe el Evangelista, si uno empieza a juntar todos los puntos, dice, este que fue, predicó en Samaria, este que vemos ahora lo que va a hacer en este capítulo, y demás, ¿no? Así que pareciera ser, por esto, y también por algo que leemos en el capítulo 8, no los quiero perder, simplemente nos estamos acercando un poquito más adelante hacia lo que vamos a leer ahora. Cuando muere Esteban, dice que los cristianos fueron perseguidos y estaban dispersos por todas partes, pero los apóstoles eran los únicos que se habían quedado en Jerusalén. Entonces uno dice, Felipe, el apóstol, se quedó en Jerusalén. Los demás fueron predicando el Evangelio. Así que Felipe probablemente era el diácono que habían nombrado. Y tiene sentido por una cosa, porque hasta ahora uno dice, bueno, era el diácono, era el apóstol, más o menos era un Felipe. Pero tiene sentido porque recién habíamos leído el viernes pasado sobre Esteban, o en realidad el otro viernes, sobre Esteban, que era uno de estos diáconos que habían nombrado. Ahora vamos a escuchar otra historia sobre estos diáconos, ¿sí? Un diácono simplemente es un nombre que se nos quedó la palabra sin traducir.
del griego, o sea, la usamos así como viene. Significa un servidor, un trabajador, gente que los apóstoles habían reconocido, ¿sí? Así que este Felipe muy probablemente no era el apóstol, sino que era el diácono, ¿sí? Y habíamos leído que Felipe había estado en Samaria. Y se acuerdan que Andrés nos hablaba de que no se llevaban bien, por eso era medio raro, tuvo que venir algo bastante poderoso. Dios nos guía de diferentes maneras, a veces lo escuchamos, a veces nos damos cuenta, a veces leemos algo de la Biblia y a veces pasan cosas como en el 2020 que tuvimos que encerrarnos todos en nuestras casas y no te quedó otra. Bueno, cuando la persecución se empezó a poner más intensa y ya no era simplemente una discusión con los fariseos, sino que los fariseos empezaron a matar gente, los cristianos empezaron a salir de Jerusalén. Y ese era el mandato un poco de Jesús. Tienen que permanecer en Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo. Una vez que viene el Espíritu Santo, Dios ya quería empezar a que salgan, quería empezar a hacer otra cosa y alcanzar otras personas. Entonces, Felipe va y vemos que en Samaria, al contrario de lo que uno podría pensar, un hombre judío, que se llevaban mal, que les venía a hablar ni siquiera de algo que ellos conocían, sino de Jesús, no lo van a recibir muy bien. Y sin embargo, vemos que la gente lo recibe bien, que muchos habían sido bautizados, que Felipe estaba haciendo milagros también, y tanto es así que lo escuchan en Jerusalén, no estaba a la vuelta hasta donde Jerusalén estaba cerca, no estaba ahí al lado, lo escuchan en Jerusalén y vienen Juan y Pedro a ver qué es lo que estaba pasando y bueno, y a dar el apoyo de los apóstoles a este diácono que estaba haciendo toda esta obra. Muy bien, hasta ahí Felipe le está yendo bárbaro. Se fueron de Jerusalén, que era donde estaban los que los perseguían. Igual los iban a seguir por todos lados, pero bueno, se iban yendo de a poco. Y ahora es en el versículo 26 que vamos a leer lo que pasa con Felipe. Dice así: un ángel del Señor habló a Felipe y dice, diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Los comentarios los voy a hacer después, así le damos como todo un hilo conductor a la historia. Dice, y sucedió que cuando él estaba ahí en este camino del desierto, sucedió que un etíope, una persona de Etiopía, un país que está al sur de Egipto, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a este carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, después de esta lectura, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Bueno, ahora vamos a ver un poquito cosas que hay. Es una historia bastante simple. No hay muchos personajes. El etíope,
Felipe, el que manejaba el carro, que no aparece en el relato, pero alguien lo manejaba, solo no creo que se maneje. Así que no había muchos personajes, y el Espíritu Santo que iba guiando toda esta historia. Lo primero que les quería comentar era esto que hizo Felipe. Siempre tenemos que leer despacito y procesar de a poco lo que dice la Biblia, porque acá nos está diciendo que a Felipe le estaba yendo muy bien en Samaria, estaba predicando, la gente escuchaba, la gente se convertía, los estaban bautizando. Fenómeno. Uno pensaría, Dios nos trajo hasta acá, está todo funcionando perfecto, ¿por qué nos tenemos que ir de acá? Evidentemente nos tenemos que quedar acá, hay mucho trabajo para hacer. Sin embargo, Felipe no se autoengañó, porque todas esas cosas a veces suenan bien, pero a veces nosotros, con las cosas que Dios hace y funcionan, nos encariñamos mucho y decimos, bueno, esto funcionó, vamos para adelante, ¿no? Yo pensaba un ejemplo, por ejemplo, Pan de Vida. Pan de Vida 2020 funcionó espectacular. 2021 hicimos, si alguno me corrige si digo mal la fecha, pero veíamos que había mucha recepción, había una cuadra acá que doblaba la esquina, y nos quedábamos charlando con la gente que de acá del barrio venía, y bueno, la verdad que fue de mucho provecho. En un momento los pastores empezaron a ver que la situación cambió, y decidimos cambiar. ¿Nos podríamos haber quedado con Pan de Vida para siempre hasta ahora? Sí, nos podríamos haber quedado. Pero Dios estaba haciendo otra cosa por otro lado. Y ahora estamos orando por un lugar donde quizás el Señor abra una puerta para ir a predicar ahí también. Entonces, tenemos que tener sensibilidad del Espíritu Santo. Esto que me encantaría que me pase a mí. Es decir, un ángel del Señor me dice, andad, y tan claro, y voy, ¿no? Pero evidentemente le estaba pasando a Felipe porque era una persona que estaba comprometida y estaba dispuesta a hacer lo que Dios le diga. Le dijo, anda a un camino que es desierto. No quedaba cerca. Hay como 70 kilómetros de Jerusalén hasta Gaza. Y él seguramente estaba más al norte todavía, en Samaria. Así que era un recorrido que había que hacer. No era fácil y no le estaba llevando a un lugar lindo y tampoco le estaba diciendo qué era lo que iba a encontrar ahí. Simplemente le dijo, mira, andá. Y él fue. Y no le interesó agarrarse de las cosas que ya había obtenido. No le interesó que Dios no le dijera más detalles. Él fue, ¿no? Y yo pienso que esa obediencia es un ejemplo para nosotros. Y después, un poco hablando sobre el etíope. Es raro, ¿no? Vamos a explicar un poquito, porque son todas palabras raras. Etíope, eunuco, sin entrar en demasiado detalle. A buen entendedor, pocas palabras, pero básicamente un etíope era una persona que estaba en Etiopía. Ellos estaban en Israel, más al sur, yendo para el lado de África. Los primeros países, Egipto, abajo de Etiopía. Una persona africana, una persona que no sabemos realmente mucho sobre su vida, pero sabemos que el Espíritu Santo estaba guiando a Felipe al medio de la nada porque sabía que esa persona iba a pasar por ahí. Y esa persona, que uno diría, ¿cómo puede saber algo de Dios? Dice que estaba leyendo el profeta Isaías, porque había ido a Jerusalén a adorar y ahora se estaba volviendo para su tierra. Y era una persona importante, que era como una especie de ministro de una reina de Etiopía, y él estaba encargado de todos los tesoros, es como decir, medio como un ministro del tesoro, por decirlo de alguna forma. Una persona muy importante, pero yo me imagino Felipe ahí en medio de la nada, ve el carro, se va acercando y escucha un hombre que no tiene aspecto de que jamás en su vida haya puesto un pie en Israel, y viene leyendo algo en voz alta en hebreo. Y él empieza a escuchar y dice, el libro de Isaías. El hombre entendía el hebreo. Lo que Felipe le pregunta, ¿pero vos entendés lo que estás diciendo?
¿vos tenés idea de quién está hablando? Y el eunuco le dice, ¿cómo voy a entender si alguien no me explica? Rescato el amor, la empatía, ¿no? De decir, no, ¿qué va a venir? No sabe, no tiene idea de lo que está diciendo este. No, bueno, vos entendés, si no entendés, yo te explico. Y el otro dice, sí, humildad. Sí, explícame, porque quiero saber. Dios lo estaba buscando. Quizás ya planeando cómo se iba a encontrar ese rollo del profeta Isaías. Este hombre evidentemente tenía dinero, lo pudo comprar. Y Dios le pone en el camino a un hombre que le puede explicar. Yo lo que pensaba era, Dios les empezaba a enseñar que estaba buscando otras personas. Estaba buscando a los samaritanos, que no se llevaban bien ellos, se odiaban con los samaritanos. Creo que no se les habría ocurrido que los samaritanos podrían recibir el evangelio. Y ahí están escuchando. Después los llevan en medio de la nada y se encuentra un hombre africano que seguramente para Felipe haber pensado, adora, anda a saber qué Dios es. Y el Espíritu Santo le está mostrando, yo no hago acepción de personas. Yo no hago acepción de personas. De hecho, hay una profecía que decía que a los eunucos, a los que eran siervos en otros países, que Dios los iba a traer, los iba a hacer parte del reino de Dios. Pero hasta el momento estaban totalmente excluidos, no podían ni siquiera entrar en el templo ese tipo de personas. Un eunuco era una persona que había sido castrado desde joven para cuidar quizás a las mujeres de los gobernantes, para asegurarse de que los hijos de los gobernantes no pudieran ser hijos de nadie más que de los gobernantes, ¿no? Entonces ponían una persona castrada ahí, y yo me imagino una persona chocada con cosas de la vida. Alguien había decidido algo por él que era muy importante, y si bien tenía plata y estaba en un puesto muy elevado, o sea, habían manejado su vida como se les antojaba. Una persona que no tenemos ni idea cómo conocía acerca del Dios de Israel. Pero Dios estaba poniendo todas estas cosas, estas pequeñas cosas que formaban parte de su vida, y los estaba llevando hacia alguien que le podía explicar. Y fíjense qué creativo que es Dios, que Él dice, bueno, yo puedo mandar a alguien que vaya a Etiopía, algún apóstol, alguien que vaya a Etiopía y predique. Dice, no, mejor voy a mandar a esta persona que está volviendo, y él va a ir a Etiopía y va a predicar. Y leyendo un poco del tema, más o menos por el año 300 y algo después se documenta que había una iglesia en Etiopía. Así que ese mensaje llegó. Ese mensaje llegó y Felipe mostró la empatía, mostró el amor. Y para entender un poco lo que está hablando, no es tan fácil, ¿eh? O sea, no es que él no lo entendía porque él no era del pueblo de Israel. Hoy en día el pueblo de Israel no entiende de quién está hablando esto que leía. El capítulo 53 de Isaías habla acerca de este extracto de la Biblia y dice, como oveja fue llevado a la muerte, y como cordero mudo, sin decir una palabra delante del que lo trasquila, dice, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Muchos judíos tienen problemas con este versículo. ¿Por qué? Porque ellos, hasta el día de hoy, muchos, que son, digamos, los judíos practicantes, religiosos, ortodoxos, ellos siguen esperando a algún Mesías que venga y libere al pueblo de Dios. Pero dice, ¿cómo el Mesías que nos tiene que liberar va a venir? Resulta que lo van a despreciar, resulta que nadie se va a dar cuenta quién es él y encima lo van a matar. No tiene sentido. No tiene sentido, no puede estar hablando esto. Y sin embargo, todos, hasta ese momento, todos los estudiosos de la ley sabían que este Mesías de alguna manera iba a cumplir esto. Después llegó Jesús y cumplió perfectamente la profecía, y algunos rabinos empezaron a decir, empecemos a buscarle otra interpretación porque esto nos está hundiendo, ¿no? No podemos aceptar esto. Así que el Espíritu Santo pone una persona para que le hable, para que le explique a este hombre, y desde ahí, desde este profeta, que le dicen el profeta evangelista,
hasta todo lo que venía en adelante, le contó la vida de Jesús y dice lo siguiente. Después de que Felipe le explica, dice, yendo por el camino llegaron a cierta agua. No sabemos, no tenemos idea si era un charco que se había formado por la lluvia. Acordémonos que estaban en el medio del desierto. Dice, el eunuco dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Ese mandó parar el carro suena como algo muy argentino, ¿no? Como le paró el carro, como decir. Bueno, ¿no? Ahora entendí. Era una persona que estaba con deseo de entender. El Señor, a quien tiene deseo de entender, deseo de encontrarle, obviamente siempre el que busca primero es el Señor. El que le puso el rollo ahí, el que le hizo conocer del Dios de Israel, el todo era el Señor. Ahora que esta persona quería saber, ahora que esta persona había conocido, dijo, bueno, si es así, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le bautizó. Lo que pensaba ahí es, tanto Felipe, cuando el Señor le manda un ángel y le dice, anda al camino en el desierto, te voy a mostrar algo. No sé, algo va a pasar ahí. Como el etíope que entiende el mensaje del Evangelio, entiende quién es este cordero que fue llevado al matadero, que murió por él, dice, a él no lo dejaban entrar al templo, ¿se entiende? O sea, él había ido, se requiere mucha humildad, o sea, él había ido, seguramente era sapo de otro pozo ahí en Jerusalén, no lo dejaban participar. Pero dice, bueno, ahora que vos me contaste toda la verdad, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Hay algo que diga la ley sobre, o que haya dicho Jesús sobre los etíopes, sobre los eunucos, sobre algo? No, nada. Si querés, bien puedes. Si crees de todo corazón, puedes. Entonces, mandó parar el carro. Y la obediencia requiere acción, requiere tomar medidas extremas a veces. Y sobre todo, si hay fe, tiene que haber una obediencia inmediata, tiene que haber un deseo de cambiar, tiene que haber un deseo genuino. Esto es lo que hizo este hombre que nos humilla un poco a nosotros. Mucha gente con la que yo hablo me dice, ¿cuántas veces leíste la Biblia? ¿Qué sé yo? ¿Cómo leen? Qué buena gente que son los evangélicos, qué sé yo. Y uno dice, bueno, yo nací acá, yo no sé otra cosa, mirá, no vengo a otro lado. Hoy tengo pecados de los cuales me tuve que arrepentir, pero no tengo otra vida, que no sabe lo que era mi vida. Y cuando ves una persona que tuvo una realidad dura, nació lejos de Dios y de repente se acerca, se encuentra con Dios y se entrega así, te humilla. A mí me humilla, ¿no? La decisión que tuvo este hombre de decir, quiero dar mi manifestación de fe. Le voy a contar una cosa, algo que para mí siempre fue una carga. En el momento no lo entendía así, pero después uno se va volviendo grande y siempre fue una carga de decir, me hubiera gustado hacer las cosas de otra forma. Me acuerdo que estábamos acá en este edificio, tenía 13 años yo más o menos, viene un amigo y me dice, che, me va a bautizar. ¿Qué me puede haber pedido? Haceme la segunda, ¿no? Haceme la segunda. Y yo digo, no sé, ¿viste? 13 años tenía. Y bueno, yo escuché lo mismo, ¿no? Si crees, si quieres, bien puedes. Y yo me acuerdo que estaba ahí en la secundaria, mi primer año de secundaria, y a mí me daba vergüenza. Yo no era una persona que, o sea, si me preguntaban qué crees, a dónde vas, yo te digo, te cuento. Pero si no, yo no era un evangelista ahí hablándole a todos de Jesús. Y yo me acuerdo que a último momento, medio por compromiso, medio porque me pesaba, le dije a un par de personas que al final no vinieron. No vinieron, nada. Creo que conocido mío, algún familiar y la gente que ya me conocía de la iglesia. Y un poco por bautizarme, por hacerle la segunda a un amigo, un poco porque todavía no hay un montón de cosas que había definido en mi vida, no las había definido. Yo era un chico,
Me hubiera gustado que si hubiera dicho eso de, che, después de los 16 años de que alguien me haya dicho, pensalo, prepárate y tratá de invitar a alguien, ya que te vas a bautizar, ¿no? Tratá de invitar a alguien, preparar un poquito más. Me hubiera gustado que me lo digan. Pero bueno, en ese momento se dio así la cosa, ¿no? Y siempre dije, la verdad que ese momento era un momento para invitar a alguien y para compartirle de mi fe. Pero no lo pude hacer. Y leo acá el eunuco, no había muchos testigos. Estaba Felipe, el del carro, y estaba Dios como testigo, por sobre todo, porque él le había puesto a Felipe ahí. Y ese hombre tuvo la decisión de decir, bueno, bautizame, ahora, ¿no? Creo de corazón, bautizame. No era un chico, obviamente una persona grande, curtida en la vida, le habían pasado muchas cosas, se encuentra con el Evangelio y toma esa decisión. No tuvo muchos testigos, pero el testigo fue Dios y fue la persona que lo bautizó, ¿no? Y es importante no poner de más requisitos para el tema del bautismo. A mí, si yo pudiera volver a hacer las cosas, yo no sé, me hubiera bautizado más tarde y hubiera tratado de invitar gente. Pero si no te pasó, ¿qué pasa con la gente que escuché una señora que la bautizaron en la pileta de la casa? Porque no, en la pileta, no, en la bañera, como una bañera de inmersión, y porque no se podía mover. ¿Y qué vas a hacer? No importa, ¿no? Es un testimonio, no hace falta que haya 10, 20, a los judíos de la época que los rechazó la familia, seguro que nadie les hubiera aceptado la invitación, así que lo importante es la convicción de tu corazón, y él dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y fue bautizado, ¿no? Y mandó a parar el carro. Esa frase creo que nos tiene que quedar, ¿no? Cuando entendamos que algo es de parte de Dios, tenemos que mandar a parar el carro. Finalmente, yo lo que pensaba es, nos habían dicho, este libro de Hechos es llamado Hechos de los Apóstoles, algunos lo llaman Hechos del Espíritu Santo, porque en realidad el personaje que no es tan nombrado es el Espíritu Santo, si bien se nombra, y es el que va orquestando todo, el que va moviendo los corazones y las voluntades para que una vez que están en Jerusalén, salgan de Jerusalén, cuando a Felipe le va bien en Samaria, que salga de Samaria, ¿no? Es el que va llevando todas las cosas. El tema es, si Felipe no hubiera sido una persona sensible a la voz del Espíritu Santo, estas cosas no hubieran pasado. Si el Espíritu Santo no era el que estaba haciendo las cosas, sino que las ideas eran de ellos, estos resultados asombrosos no hubieran ocurrido tampoco. Y hermanos, hay una cosa que me da miedo, y es que somos susceptibles, ¿no? Tenemos esta tendencia de abrazar cosas que funcionan. Es decir, hagamos esta reunión, va a haber 4 canciones, va a haber un mensaje. Esto mismo podría ser una estructura. ¿Quién dice que no nos podemos sentar en una ronda también? De hecho, por algo lo está haciendo el tío Willy, el taller, ¿no? Donde se sientan, hay preguntas y respuestas. Se pueden hacer de un montón de formas, pero si nosotros nos abrazamos a las cosas que funcionan, que muchas veces el Espíritu Santo fue el que las llevó a que sean así, porque en su momento vino bien, y dejamos de escuchar a Dios, porque decimos, no, ¿para qué vamos a seguir buscando de Dios? ¿Para qué nos vamos a humillar? ¿Para qué vamos a tener tanto tiempo orando en nuestras casas si ya esto funciona? Bueno, porque cuando el Espíritu Santo guía es como cuando el Señor está en la playa y le dice a los discípulos, tiren la red a la derecha. Es decir, no, Señor, pero estuvimos trabajando. ¿Sabes hace cuánto que venimos trabajando? Y el Señor muchas veces dice, tenemos que cambiar. Porque las personas cambian. Porque la sociedad cambia. Porque hay que ir a buscar en otro lugar. Y si nosotros no estamos buscando de Él, podemos seguir haciendo muchas cosas que parece que las estamos haciendo para Dios, pero no dan resultados, hermano. Primeramente pensaba, Marcos 3:13
Después subió al monte, hablando de Jesús, y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. El Señor estuvo orando toda la noche. Uno pensaría, para buscar el más habilidoso, para buscar exactamente las personas que se combinen. Nosotros sabemos que ellos después se peleaban entre ellos a ver quién iba a ser el mayor. O sea que no venía por el lado de la habilidad, ¿no? Pero el Señor estuvo orando toda la noche y llamó a personas para que estuvieran con él. Y si bien uno era medio sicario, otro era cobrador de impuestos, otro eran 2 hermanos que tenían un temperamento más complicado que no sé qué, el Señor los eligió para que ellos estén con él. Y una vez que ellos estuvieron con él y el Espíritu Santo vino sobre ellos, ellos pudieron ser utilizados por Dios. Felipe tenía comunión con Dios, por eso Dios lo usó a él. Por eso Dios lo usó a él. ¿Cómo trabaja el Espíritu? Es la reflexión que quiero que nos llevemos acerca de lo que hace el Espíritu. ¿Cómo trabaja el Espíritu? En Juan 16, 13, dice acerca de la promesa que hizo el Señor: pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oye, y les anunciará las cosas por venir, las cosas que van a venir, y me glorificará a mí, porque tomará de lo mío y se los dará a ustedes. ¿Quién puede ser el que haga esta obra si no solamente Dios? El Espíritu Santo, habíamos leído que este hombre, Simón se llamaba, había querido comprarlo. Muchos piensan que es un poder, algo que vos podés comprar, algo que vos podés usar para lo que, en fin, lo que a vos te necesites. Y no es así, el Espíritu Santo es Dios. El Hijo es Dios, el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios, ni más ni menos. Y cuando uno se pone a pensar, bueno, tenemos el Espíritu Santo, ¿quién es el instrumento y quién es el instrumentista? Bueno, el Espíritu Santo no es el instrumento, el Espíritu Santo es el instrumentista. Nosotros podemos ser los instrumentos. Yo no puedo usar el Espíritu Santo para lo que a mí me sirva, sino que me tengo que dejar usar por el Espíritu Santo y tengo que poder ser capaz de escuchar lo que me quiere decir acá. Dice que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir este libro. Y si bien el Espíritu Santo es muy creativo y te puede mandar a buscar una persona que de repente se va a ir a un lugar muy lejano y le va a hablar a otras acerca de Dios, te puede llevar a predicar el Evangelio en lugares donde vos no te hubieras imaginado, una cárcel, un hospital. Él nunca se va a salir de la palabra que él inspiró. ¿Sí? No hay un espíritu que inspiró la palabra y otro espíritu que hace milagros y maravillas. Es del mismo espíritu. Gálatas 2:20 es algo que nos compartían el otro fin de semana que fuimos a una iglesia a compartir una reunión de alabanza. Y había una persona que habló de esto y yo les puedo decir que mucho la forma en que lo dijo no es que me atrapó, yo estaba medio con sueño, se me hizo largo el mensaje incluso, le voy a decir la verdad, pero en el momento tuve una convicción de que Dios me estaba hablando a mí. Y leyendo este versículo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la carne, dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y él decía: yo tengo que orar y decirle al Señor que crucifique mi carne todos los días y dejarlo hacer a Dios. Tenemos esta idea de que nosotros tenemos que hacer un montón de cosas y armamos planes y estrategias y me pongo agendas y cronogramas y está muy bueno tener la disposición y la entrega.
Pero por sobre todo lo que necesitamos para que el Espíritu pueda actuar, como dice el versículo, anden en el Espíritu y no van a satisfacer los deseos de la carne, es matar el yo. Es matar el yo. Y la Biblia dice que somos un sacrificio vivo, que nos tenemos que presentar como un sacrificio vivo. Los sacrificios en la Biblia ninguno era vivo. El único sacrificio vivo que se relata en la Biblia fue el Señor Jesucristo, entregado por nosotros. Si la Biblia me dice que yo tengo que ser un sacrificio vivo, significa que el sacrificio vivo a veces tiene ganas de bajarse del altar del sacrificio. Y no tiene ganas porque siente el calor de las brasas que están abajo. Y se quiere escapar, y a veces yo le tengo que decir al Señor, Señor, se me están aflojando los clavos de la cruz, porque yo estoy juntamente crucificado con Cristo, se me están aflojando. Volvé a apretar esos clavos para que me quede ahí, y pueda morir. Hace un tiempo Andrés compartía y decía, miren hermanos, yo me di cuenta de que en realidad no se trata tanto de lo que tengo que hacer, sino que tengo que tratar de no estorbar. O sea, si yo puedo permanecer fiel y no estorbar, gano mucho. Felipe podría haber estorbado, podría haber dicho, no, Señor, estamos re bien en Samaria, la gente se está convirtiendo, ¿no? Por fin, que nos perseguían y ahora nos está yendo bien, nos están escuchando, esta gente nos está recibiendo de corazón. Me voy a ir, no tengo tiempo, la verdad que tengo una gana de ir a Gaza y hablarle a la gente, pero no tengo tiempo, ¿no? A veces tenemos cositas que escuchamos de Dios y no tenemos el tiempo para pensarlo demasiado. Y cuando hacemos eso, se va el tema. Queda muy atrás y ya el Señor, eso que nos dijo, se nos olvidó. Pero podemos estorbar cuando ponemos nuestras cosas, nuestros anhelos, nuestra comodidad, incluso en el servicio de Dios, por adelante de lo que Dios nos quiere hablar. Cuando decimos, lo que necesitamos para hacer la reunión es pagar la luz, pagar el agua, pagar el gas, ¿no? Para poder estar acá, alguien que abra, alguien que toque, alguien que preside, alguien que tenga un mensaje. Cuando pensamos así, también podemos estar estorbando al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nosotros ya encontramos nuestra fórmula del éxito. Así funciona bien, ya está. No necesitamos que Dios nos diga más nada, ya tenemos la fórmula del éxito. Eso no es así. Bajo este paradigma, esto que estamos viendo, si podemos ir ahí al pasaje de Tres Lomas a hacer algo, no tiene sentido. Si acá funciona, escúchame, ¿por qué? ¿No? Si tenemos viernes acá 60 personas en este lugar, ¿para qué nos vamos a ir a otro lugar? Nos volvemos sordos, nos volvemos duros de corazón y eso puede estorbar mucho. Yo pensaba, si alguno de nosotros mañana se manda una macana, no, sabés que me salió un negocio medio turbio, qué sé yo, me tenté, pensé que no iba a pasar nada. Salimos en los diarios, hermano. Todas las cosas buenas que hicimos, las tiramos a la basura. Había un apologista, increíble las cosas que escuché de ese hombre, hablar de Jesús en universidades, en un montón de lugares. Después que se murió, salió a la luz que el tipo era como acosador, aprovechaba esas oportunidades para cuando había gente que venía a contarle sus problemas y acosaba a las mujeres. Y lo medio que lo empezaron a cancelar de todos lados, ya no se habló más de él. El ministerio, la verdad que yo lo escuchaba, digo, qué bien que argumenta este hombre, por favor. Pero tiró toda la basura. Es más, se debe haber muerto pensando que nadie se iba a enterar de nada, pero después salió a la luz. Cualquiera de nosotros que se equivoque puede estorbar mucho. Cualquiera de nosotros que pensemos que podemos dejar de leer este libro todos los días y de pasar tiempo en oración con Dios y depender del Espíritu Santo, nos volvemos más susceptibles a escuchar la voz de Satanás y a arruinar todo. O a veces, buscando la comodidad dentro mismo de lo que hacemos en la iglesia, podemos bloquear puertas. Y el Señor quiere justamente que pasemos tiempo con Él. Jesús eligió
12 que eran un desastre cada uno en su vida, pero los eligió para que pasen tiempo con Él. Una vez que pasaron tiempo con Él, fueron transformados y pudieron hacer grandes cosas para Dios, siempre dependiendo del Espíritu Santo. La Biblia dice que la palabra de Dios, hablando de sí misma, es como martillo que quebranta la piedra. Habla de que la Biblia es como fuego que quema dentro del corazón y no se puede resistir. Pero cuando habla del creyente como una herramienta, que yo recuerde, somos esto, hermano. Somos esto, un vaso. ¿Qué necesito del vaso? Bueno, en principio a nadie le gusta tomar agua que esté sucia, así que no tiene que haber otra cosa acá que no sea agua. Alguno por ahí en el escritorio tiene un vaso que usamos de lapicero. Ponemos marcadores, lápices, ganchitos, ¿no? Ahí cositas que vamos encontrando por ahí. ¿Puedo tomar agua en ese vaso? No, porque no hay espacio. ¿No? Timoteo 2:20 dice, en una casa grande no solamente hay utensilios, herramientas de oro, dice, y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas que estaba hablando antes, el apóstol Pablo dice, si alguno se limpia, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Cuando dice acá que se limpia, no está hablando de los pecados. Los pecados los limpió el Señor, nosotros no nos podemos limpiar. Pero en nuestra vida hay muchas cosas que cuando nosotros dejamos de buscar a Dios, en vez de tener un material útil, empiezan a haber un montón de cosas que ocupan espacio y no dejan lugar para el Espíritu Santo. La Biblia dice que nosotros podemos ser vasos que tienen un tesoro precioso, que tienen el Espíritu Santo, que no tienen planes personales, metas personales, fórmulas y demás cosas, sino que tienen la palabra de Dios, que tiene que habitar en nosotros, tienen palabras de bendición, palabras de aliento, tienen sobre todo al Espíritu Santo reinando adentro. Yo pensaba que Felipe hizo todo lo que hizo, pero no era Felipe. Felipe era un vaso que estaba vacío y que estaba limpio, ¿no? Y el Señor lo pudo usar. El Señor lo pudo usar, Él no estorbó la obra de Dios. Y así de sencillo, si nosotros le decimos, Señor, hoy tengo ganas de bajarme de la cruz, por favor, no me deje bajarme de la cruz. Quiero estar crucificado juntamente con Cristo hoy también. Si nosotros le decimos eso y decimos, ayúdame a escuchar, ayúdame a entender, ayúdame, llévame a donde vos quieras que vaya. Si me decís que vaya allá, yo voy a ir. Pero tenemos que ser vasos que están vacíos, hermano. Tenemos que tener disposición para que el Señor nos use y tenemos que tener espacio dentro de nosotros, en nuestros pensamientos, en nuestras agendas y demás cosas. Esto me llevaba para mí pensar que podemos hacer muchas cosas si nosotros no queremos ser llenados del Espíritu Santo y de todos los proyectos y cosas que Dios tiene, podemos hacer muchas cosas también. Pero no vamos a tener estos resultados que estábamos leyendo acá en el libro de Hechos. Vamos a tener seguridad, tranquilidad, pero no vamos a tener esos resultados. Así que mi oración, hermanos, es que nosotros dejemos lugar y todos los días podamos orar al Señor y decirle, Señor, yo quiero tener hoy mi viejo hombre crucificado juntamente con Cristo y quiero estar dispuesto, disponible para que me uses, para ser un instrumento para vos. Oramos. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por este día, por este tiempo que podemos, Señor, dedicar a escuchar tu palabra, Señor. Quisiéramos que en este tiempo, Señor, nuestras mentes estén disponibles para ti, Señor. No venir simplemente por venir, sino que nos llevemos palabra tuya, Señor. Que nos dejemos convencer por aquellas cosas que el Espíritu Santo, mediante
tu palabra, mediante circunstancias, mediante muchas cosas, nos quiera hablar, Señor. Y nos pueda mostrar y nosotros podamos obedecer y ir a donde vos nos quieras llevar, Señor. Cambiar nuestra forma de actuar, cambiar nuestra forma de pensar, cambiar nuestra forma de valorar las cosas, Señor. Todo conforme al trabajo que vos querés hacer en nosotros, Señor. Te doy gracias porque no dejás afuera a nadie, Señor. Buscaste al etíope, buscaste, Señor, a nosotros que estamos en la otra punta del mundo, Señor, y nos ofreces hacer grandes cosas en nuestra vida, Señor. Te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, por la gracia, Señor, que Señor, limpia el vaso, Señor, y muchas veces cuando está roto en pedazos, Señor, lo vuelve a armar, Señor. Te damos gracias. Dejamos todo el resto de esta reunión en tus manos, Señor, y que podamos llegar a nuestras casas con bien. En el nombre del Señor Jesús. Amén.